Amigas, amigos, muy buenas tardes, qué gusto tenerlos por aquí. Les agradezco de todo corazón que se den el tiempo de escuchar esta información, porque está bastante interesante y sobre todo muy relevante para todas las personas adultas mayores, para quienes tienen alguna discapacidad y para el público en general que ande con la duda sobre este famoso tema del posible pago doble, las elecciones locales, la elección al Poder Judicial y todo el merequetengue que se ha armado alrededor de estos depósitos. Les pido, con mucha emoción, que se queden conmigo hasta el final, porque voy a soltar montones de detalles. Los voy a platicar sabroso, con todo el cariño y con palabras muy mexicanas, pero a la vez con todo el respeto que ustedes se merecen. Vámonos con harta calma y con mucho entusiasmo, para que nadie se me confunda. Porque sí, la neta, la cosa está un poco enredada, pero aquí se las voy a poner clarita. Primero que nada, confío en que estén pasando un día maravilloso, en paz, con su familia, o donde sea que se encuentren. Ojalá que, además de esta información, se lleven buena vibra y se sientan tranquilos, porque cuando uno entiende de qué va el asunto, ya no se anda angustiando en vano. Y bueno, ¿cuál es el chisme del momento? Pues nada más y nada menos que la posibilidad de que haya un pago doble en algunos estados del país y de que en otros la cosa siga normal, dependiendo de distintos procesos electorales que se vienen en puerta. Miren, me han llegado muchos comentarios, llamadas, WhatsApp, mensajes con paloma mensajera, literal de toda clase, preguntándome, oye, fulanito me dijo que solo Durango y Veracruz van a recibir 12,400 pesos. ¿Cómo está eso? ¿Por qué a mí no me va a tocar si yo vivo en Jalisco, o en Campeche, o en Baja California, o en donde sea? Y también me dicen, ¿a poco no que supuestamente hay una elección para el Poder Judicial y que se van a adelantar los pagos para todos? Y ahí empieza la confusión, la revoltura, el enredo de cables, porque se mezclan varias cosas a la vez. Así que, con muchísima emoción, hoy les voy a explicar con peras y manzanas, con chilitos y salsita, a ver si así sale más clarito. Respiren hondo, relájense y agárrense un cafecito o una agüita fresca mientras se avientan toda la explicación. Es un tema serio y hay que tomarlo en serio, pero eso no quita que lo platiquemos sabroso. Primero, vamos a partir de la base. Hay dos procesos electorales distintos que se vienen. Por un lado, están las llamadas elecciones locales en ciertos estados de la República. Por otro lado, está la tan comentada elección al Poder Judicial, que involucra a los 32 estados. Si de buenas a primeras me sueltan, habrá elecciones y va a haber pago doble. Pues claro, uno se queda con cara de ¿cómo? Y se imagina que es para todo mundo de golpe. O se imagina que es para nadie. Pero no, la cosa se divide. Cuando decimos elecciones locales, hablamos de comicios que se hacen solo en algunos estados en particular. No es un evento nacional, sino más bien estatal. Por el contrario, la elección al Poder Judicial es un proceso que busca que todas y todos los mexicanos puedan participar para decidir temas relacionados con jueces, magistrados, ministros y demás. Este sí sería un proceso que involucraría a todas las entidades del país, o sea, a los 32 estados. ¿Ya quedó ahí un poquito más claro? Ojalá que sí, pero no se me vaya porque tengo que explicar todavía más. Sucede que, cuando hay un proceso electoral, se acostumbra que, durante el tiempo que dura la veda electoral, se suspendan ciertas entregas de programas sociales o se adelanten para evitar que se confunda a la gente o que se use con fines políticos. De ahí sale la famosa palabra adelanto. Y si uno junta 2 bimestres en un solo pago, la gente le llama pago doble. Ahora, vámonos pasito a pasito. Antes de platicar de la elección al Poder Judicial, que es la que potencialmente impactaría a todos los estados, vamos a ver esta onda de las elecciones locales. Resulta que según la información oficial, en el año 2025 se llevarán a cabo elecciones locales en solamente 2 estados de la República, Durango y Veracruz. Sí, nada más esos 2. ¿Qué pasa cuando hay elección local en un estado? Pues que, si la fecha en que se organiza la elección se cruza con las fechas de pago de la pensión para adultos mayores o la pensión para personas con discapacidad,
La Secretaría del Bienestar podría adelantar el pago de 1 o 2 bimestres, para no meterse en broncas de que luego digan que si están usando la pensión para comprar votos, o para que el gobierno de ese estado no ande manipulando a la gente. Es pura cuestión de protocolos legales y políticos. Entonces, ¿qué pinta para Durango y Veracruz? Pues que al tener elecciones locales es probable que, en marzo, en lugar de recibir su bimestre normal, que ahorita es de 6,200 pesos para adultos mayores y 3,200 pesos para personas con discapacidad, se les junten 2 bimestres, el de marzo-abril y el de mayo-junio. Si eso sucede, las personas adultas mayores de Durango y Veracruz estarían recibiendo 12,400 pesos en ese único pago de marzo, 6,200 plus 6,200. Y las personas con discapacidad en lugar de 3,200 recibirían 6,400 pesos, 3,200 plus 3,200. Por supuesto que esto es muy atractivo. En un solo jalón te cae tu billete de 2 bimestres. ¿Pero qué pasa después de que te dan ese adelanto? Pues que ya no te vuelven a depositar en mayo, porque el bimestre mayo-junio ya te lo cubrieron. Por consiguiente, tu siguiente pago, normalmente el siguiente bimestre, que sería julio-agosto, te llegaría hasta julio. Es decir, te adelantan la lana, te la dan toda junta, pero luego hay un periodo más largo sin recibir. Esto, insisto, es aplicable solo si la autoridad electoral local y la Secretaría del Bienestar lo confirman para Durango y Veracruz, porque al haber elecciones en esos 2 estados, se pretende evitar problemas o malas interpretaciones. Ahora, uno podría decir, ¡ay, qué envidia! Entonces nada más 2 estados van a recibir 12,400 pesos en marzo y todos los demás estados seguimos igual. ¡Qué mala onda! Pero ojo, ahí es donde entra la segunda parte de este cuento, la elección al Poder Judicial. Esa es otra elección a nivel nacional que involucra a todos los estados de la A a la Z. Y que se supone que se viene también en 2025, con la posibilidad de que la ciudadanía elija directamente a las y los integrantes del Poder Judicial. En este caso, si se confirma oficialmente que habrá campañas y veda electoral en todo el país, la Secretaría del Bienestar podría aplicar un adelanto generalizado de los pagos de las pensiones para evitar cualquier mal uso de los programas sociales durante la campaña al Poder Judicial. Si eso llega a pasar y deciden que en tal mes, supongamos febrero o marzo del año que venga, se reparten 2 bimestres juntos para todas las entidades, pues ahí sí, los 32 estados de la República se llevarían el famoso pago doble. Así de simple, pero esto todavía no está 100% amarrado ni anunciado por la Secretaría del Bienestar. ¿Por qué? Porque para que eso suceda, primero se necesita que el INE, que como saben, se encarga de la organización de las elecciones en general, aunque la elección del Poder Judicial es una dinámica nueva, con lo cual hay pleitos, recursos legales, amparos, que si Norma Piña, que si la Suprema Corte, defina claramente las fechas, las reglas de la campaña, la duración de la veda, etc. En resumen, hay que esperar a que pasen un par de cosas. Que se aclare al 100% la ruta legal para la elección al Poder Judicial y que se establezca de manera oficial si habrá veda en los 32 estados. Si sí, entonces vendrá la Secretaría del Bienestar y dirá: familia, para que no se confunda la entrega de pensiones con temas proselitistas, les vamos a depositar el bimestre X y el bimestre Y de jalón. Así que en lugar de 6,200 pesos, ustedes, adultos mayores, van a recibir 12,400 pesos. Igual para la gente con discapacidad. En lugar de 3,200, van 6,400. Y listo. Con eso se cierra el tema. Pero repito, no es algo que ya esté decretado. Ahorita, la información concreta es que las elecciones locales que habrá en 2025 en Durango y Veracruz son las que, de manera casi segura, generan un adelantito, porque no quieren interferir con ese proceso. Para los otros 30 estados, si no hay elección local, pues ese adelanto local no aplica. Pero no hay que revolver esos 2 contextos, porque luego la raza se hace bolas. Algunos escuchan a un youtuber decir, solo se van a adelantar para 2 estados, y entienden que se refiere a la elección al Poder Judicial.
Entonces me escriben: oye, ¿qué onda? Yo creí que la doctora Claudia Sheinbaum había prometido que la elección para el Poder Judicial sería a nivel nacional, pero ahora solo son 2 estados. Y no. Espérense, mi gente. No confundan. Lo de 2 estados es por el tema de las elecciones locales. En cambio, lo de la elección al Poder Judicial sí abarca a toda la República, o sea, a los 32 estados. Son cosas completamente diferentes. Vean, por ejemplo, el caso de doña Lupita, que vive en Veracruz, y don Ramiro, que vive en Querétaro. Supongamos que doña Lupita es una adulta mayor. Si en marzo la Secretaría del Bienestar determina que, para Veracruz, se adelantan 2 bimestres porque hay elección local, doña Lupita se va a embolsar 12,400 pesotes en marzo de un jalón. En cambio, don Ramiro, que vive en Querétaro y no tiene elecciones locales, pues va a recibir sus 6,200 pesos normales de marzo-abril. Uno podría decir, qué injusto, a doña Lupita le dieron más. Pero la realidad es que no le dieron más, sino que le dieron antes lo de mayo-junio. En mayo, doña Lupita ya no va a recibir ni un quinto, porque ya le adelantaron ese bimestre, mientras que don Ramiro en mayo va a recibir sus 6,200 pesos. Al final, los dos reciben lo mismo, solo que en distinto ritmo de pago. ¿Dónde entran los 32 estados en la jugada? Pues en el caso de la elección al Poder Judicial. Si se consuma esa elección con la organización del INE, y se establece una veda nacional, a lo mejor se adelantan los depósitos para todos en algún mes clave, y ahí sí, los 32 estados lo disfrutarían de igual manera: adultos mayores, 12,400 pesos de jalón, y personas con discapacidad, 6,400 pesos. Por eso, si escuchan a alguien decir, pago doble para todos, sí o sí, en tal mes, ya confirmado, tómenselo con calma, porque no es oficial hasta que lo anuncien las autoridades correspondientes. La confusión aumentó, para variar, porque la presidenta Claudia Sheinbaum anduvo explicando el tema de la elección al Poder Judicial y se armó un zafarrancho en redes sociales. Muchas personas empezaron a decir que la señora Norma Piña, que la Suprema Corte, que el INE, que si la veda, que si la campaña, que si la reforma, que si se cancelaba la elección, etc. Se generó un revoltijo. Entonces, mucha gente oyó la palabra elecciones y dio por sentado que se trataba de las mismas elecciones locales de Durango y Veracruz, y se regó el chisme de que la elección al Poder Judicial es solo en 2 estados. No. La elección al Poder Judicial está planteada para los 32, nada más que hay un montón de dimes y diretes legales, de amparos y de maniobras que han querido frenar la reforma. Total, que, si me permiten la comparación, es como si tuviéramos 2 guisados distintos en la mesa. Uno es un chilito verde que se va a comer solo la gente de Durango y Veracruz. El otro es un mole poblano que se van a comer todos los estados, pero todavía no estamos 100% seguros de cuándo lo van a servir. Son 2 platillos diferentes, 2 elecciones distintas, y ambas podrían generar un adelanto de pensión, pero una es a nivel local, solo esos 2 estados, y la otra es a nivel nacional, los 32. Hay quienes ya están muy confiados y van diciendo por ahí, señor, abuelita, en febrero ya va a caer el doble pago para todos, así que vayan preparando la cartera. No se dejen engañar, no hay nada oficial al respecto. La Secretaría del Bienestar siempre espera a que se publique el calendario formal de la veda electoral y las fechas exactas de las elecciones para informar, normalmente con comunicados o con la presentación de un calendario detallado donde se ve, en tal mes van a recibir 2 bimestres, en tal mes no hay pago porque ya se adelantó, y así sucesivamente. Si no ven nada oficial, no den por hecho los rumores. Mejor hay que estar al tiro, checando comunicados y, si tienen dudas, pueden preguntarnos o acercarse a un módulo del bienestar. Ahora, otra pregunta frecuente. Bueno, si a mí me llega la pensión en tarjeta del Banco del Bienestar, ¿qué hago en caso de que, por ejemplo, no me depositen cuando yo esperaba o me depositen un monto distinto, como 12,400 en vez de 6,200? Tranquilos. Sucede que, si hay adelanto de 2 bimestres, se ve reflejado en su tarjeta como un único depósito más grande. Ustedes pueden verificar su saldo en el cajero, la app bancaria o preguntando en la sucursal. Pero es muy importante que, si un mes no ven reflejado nada, revisen bien si es que ya les pagaron por adelantado. No vaya a ser que uno se confunda y piense que no llegó el pago, cuando en realidad ya había llegado junto al anterior. Les voy a poner otro ejemplo práctico. Supongamos que en marzo te depositan 12,400 pesos, por la razón que sea, local o nacional. Entonces, en mayo, uno revisa la cuenta y ve 0 pesitos, se espanta y se pregunta, ¿por qué no me depositaron? Pues porque ya recibiste el mayo-junio por adelantado. Esto pasa mucho y, luego, la gente anda diciendo que no le pagaron, cuando sí, solo que se los habían dado antes. Por eso es clave llevar un buen control de cada bimestre, apuntar el mes en que uno recibe el dinero, etc. También es importante mencionar que el pago doble no es dinero extra, o sea, no es que el gobierno te esté dando un regalazo de otro bimestre regalado,
sino que te está adelantando un bimestre que igual te corresponde, pero se te entrega antes de tiempo. A la larga, al cabo del año, la suma final que recibes es la misma que la de siempre, nada más que en un orden distinto. Pero claro, hay quienes disfrutan mucho recibir un pago doble en cierto momento, pues les sirve para gastos más grandes, para comprar medicinas, para invertir en algo de la casa. Cada quien sabrá cómo usarlo. Por otra parte, para la gente que se pregunta, ¿y entonces por qué me entero que el INE y Norma Piña tienen algo que ver si supuestamente la pensión la entrega la Secretaría del Bienestar? Es que, en el caso de la elección al Poder Judicial, el INE se encarga de organizar el proceso electoral, incluso si es una modalidad distinta a las típicas elecciones presidenciales o de gobernador. Se definen ciertos lineamientos, se decide si habrá propaganda, si hay prohibición de difundir ciertos programas en cierto periodo, si se aplicará la veda, etc. Por eso, si el INE determina que, durante la campaña, no se puede estar entregando el apoyo, la Secretaría del Bienestar se ve obligada a adelantar el pago. Pero si el INE, por la razón que sea, dice, no se aplicará una veda tal cual en todo el país, entonces no habría necesidad de adelantarlos. Así que todo depende de que se publiquen esas reglas. A esto se le suma que la ministra Norma Piña, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha metido mano varias veces, intentando frenar la reforma que permitiría la elección directa de los integrantes del Poder Judicial. Ha habido amparos, controversias constitucionales, intentos de posponer las discusiones. Entonces, las fechas y las condiciones de la elección al Poder Judicial andan un poco en el limbo. De ahí que no haya un calendario oficial de veda. Ahora, si no hay un calendario oficial de veda, la Secretaría del Bienestar no puede salir a decir, aquí tienen su pago adelantado en febrero o en marzo. Sería muy aventurado. Pero no se me angustien de más. Cada vez que se acerca un proceso electoral significativo, la Secretaría del Bienestar acostumbra a informar con un mes o mes y medio de antelación si van a adelantar el bimestre. Así que, por ejemplo, si esto fuera a suceder en febrero, el anuncio oficial normalmente habría llegado en enero o a finales de diciembre del año anterior. Si no llega el anuncio, es que no se va a adelantar nada. Entonces, recapitulemos la parte final para que quede clarito. 1. Elecciones locales en 2025. Se llevan a cabo en 2 estados, Durango y Veracruz. Quienes vivan en esos estados y sean beneficiarios de la pensión para adultos mayores, 6,200 pesos bimestrales, podrían recibir en marzo de 12,400 pesos, cubriendo marzo, abril y mayo, junio, de golpe. Las personas con discapacidad recibirían 6,400 pesos si se aplica el mismo criterio. En mayo, no verían depósito, porque ya quedó cubierto. Y luego su siguiente pago sería hasta julio. 2. Elección al Poder Judicial. Esta sería para los 32 estados, a nivel nacional, pero todavía anda en el proceso de definiciones legales y organizativas. Si el INE establece una veda y la Secretaría del Bienestar decide adelantar los pagos, pues en su momento se anunciará y se depositarían 2 bimestres juntos para todos los estados, resultando en 12,400 para adultos mayores y 6,400 para personas con discapacidad. Pero esto aún no está escrito en piedra. Hay que esperar. 3. No confundir. La mera existencia de la elección al Poder Judicial no significa que ya hay adelanto confirmado. Tiene que haber una comunicación oficial de la Secretaría del Bienestar explicando cómo se dispersará ese pago. Y si te topas con gente que dice, sí, ya es un hecho, en tal mes te dan el doble, tómatelo con pincitas, porque, hasta que no salga publicado y anunciado formalmente, no hay nada seguro. 4. El INE sí es relevante para la elección al Poder Judicial, porque es la institución que definirá buena parte de las reglas electorales. Aunque el INE no paga la pensión, si decide si se debe adelantar o no, al establecer la veda. 5. Si tú vives en un estado que no es Durango o Veracruz y escuchas por ahí que, en marzo, te van a caer 12,400, hay que ver en qué contexto. Si te lo están diciendo por las elecciones locales, ya te digo que no aplica para ti, porque no hay elecciones locales en tu entidad. Pero si te lo dicen por la elección al Poder Judicial, no te dejes llevar, porque no hay nada oficial todavía. Por último, me han preguntado también, oye, ¿qué pasa con el calendario habitual de pagos? Normalmente, la pensión para adultos mayores se paga en bimestres, enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre, etc. Por tanto, en enero recibe 6,200, en marzo otros 6,200, en mayo otros 6,200 y así sucesivamente. A menos, claro, que surja la veda electoral y se junten 2 bimestres. Lo mismo para personas con discapacidad, 3,200 pesos por bimestre, normalmente en las mismas fechas que los adultos mayores. Cualquier persona que se inscriba nueva, a lo mejor inicia a cobrar un par de meses después de que se registró, pero siempre se le pagan los bimestres completos que le corresponden desde su alta. Es bien importante también que, si cambiaste de domicilio o andas con problemas para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, te acerques a la Secretaría del Bienestar y verifiques que tus datos estén actualizados. Muchas veces, no se enteran de que te cambiaron la tarjeta, y en consecuencia sigues revisando la anterior sin saldo. O a veces la Secretaría llamó para entregarte un nuevo plástico y no te encontró. Por eso, uno tiene que estar atento, pero sin desesperarse. Lo que sí te recomiendo muchísimo es no caer en estafas.
De pronto, hay personitas que te llaman y te dicen, oiga, le vamos a dar un adelanto de 12,400 pesos, pero necesitamos que deposite 300 pesos para liberar el trámite. Eso es un engaño. O oiga, fíjese que le vamos a dar un bono extra de 5,000 pesos si nos pasa sus datos de la tarjeta. Eso es puro fraude. El gobierno no te pide dinero para liberarte ningún apoyo. Los apoyos son gratuitos y se pagan directamente a tu tarjeta del bienestar. Aparte, hay gente que se desespera y dice, pues a mí me conviene más que no adelante nada, porque así voy recibiendo mi dinerito bimestral como lo necesito. Otros prefieren que sí se adelante porque tienen un gasto fuerte. Cada quien, al final, tiene sus motivos. Si a ti te preocupa quedarte un bimestre sin dinero, toma en cuenta que, si te adelantan mayo, junio en marzo, no tendrás depósito en mayo. O sea, es un jalón, pero no es más dinero, solo que te lo dan todo junto. También me preguntan si esto implica que sube el monto de la pensión. No, el monto de la pensión sube cada año, normalmente en enero, y lo anuncia la autoridad federal. Así que, si en 2025 se llegara a incrementar de 6,200 a 6,500, por decir algo, eso sería un ajuste independiente de si hay o no adelantos. El pago doble sigue siendo la suma de 2 bimestres con el mismo monto base. Otro tema es, ¿qué pasa si se terminan cancelando las elecciones al Poder Judicial porque la Corte se atraviesa o pasa algo raro? Entonces no habría veda nacional, y probablemente no habría un adelanto en todo el país. Quedarían solo las elecciones locales de Durango y Veracruz, donde sí habría adelanto para esas entidades. Así que, si la reforma del Poder Judicial se cae, se cancela esa elección, y con ello, se cancela la posibilidad de un pago doble general. No sería la primera vez que hay pugnas y contramarchas entre la Corte y el Poder Ejecutivo. Pero, hasta ahora, las cosas pintan a que la elección al Poder Judicial se está trabajando para que salga. Lo que pasa es que se han tardado porque han metido muchos recursos legales. La presidenta Claudia Sheinbaum ya ha declarado que la intención es que todos los mexicanos puedan votar y decidir sobre la renovación del Poder Judicial, para que sea un organismo más democrático y no tan elitista. Pero, obviamente, hay gente del Poder Judicial que no está de acuerdo con que el pueblo decida quiénes son los jueces y magistrados. Así que están peleando. En fin, que como ven, es un relajo, pero un relajo interesante, porque al final impacta en el bolsillo de nuestros adultos mayores y de las personas con discapacidad. Les afecta en la fecha en que reciben su dinerito y en la cantidad que les cae en un jalón. Por eso sí vale la pena informarse y no andar nada más con suposiciones. Me dijeron que me va a caer un doble pago no es suficiente. Hay que saber por qué y en qué casos. Y si me permiten, yo siempre les recomiendo mantenerse al tanto de canales o personas que ofrezcan información clara, que expliquen las fuentes oficiales. Cuando en verdad haya una confirmación de pago doble, nos van a dar un calendario, por ejemplo, del día tal al día cual, letra A, B, C, D. Depositamos 12,400 pesos en adultos mayores y 6,400 en personas con discapacidad. Si alguien nada más les dice ahí viene el doble y no muestra ninguna fuente, pongan tantita duda, no se vayan con la finta. A veces lo hacen para generar vistas o para emocionarlos a ustedes sin base real. Entiendo perfecto que muchos, a estas alturas, digan, ¡ay, qué cansado es estar pendiente de todo esto! Yo solo quiero recibir mi pensión cuando me toca y listo. Pues sí, estaría padrísimo que fuera así de simple. Pero ya ven que en México todo se entrelaza con la política. Y ni modo, nosotros vivimos acá y así es como funciona. Por eso, si uno se entera de que hay elecciones, dice, a ver, aquí se va a armar la veda, me van a adelantar el varo. Ok, me toca organizarme con mis gastos. Al final, también es una cuestión de planeación financiera personal. Otra cosa a tomar en cuenta, oye, si yo soy de Durango y recibo en marzo de 12,400 pesos, pero luego resulta que a nivel nacional adelantan otro bimestre en mayo con la elección al Poder Judicial, entonces me van a depositar otra vez 12,400 en mayo. No, mi gente, porque ya en marzo te dieron marzo, abril y mayo, junio. Es decir, ya no deberías recibir nada en mayo, a menos que ocurriera un caso súper extrañísimo en el que se cruzaran ambos adelantos, pero eso sería una complicación brutal. Lo lógico es que, si ya te adelantaron un bimestre para la elección local, no te lo vuelven a adelantar para la elección nacional. Cada uno se lleva su calendario. Sin embargo, no hay que descartar que la Secretaría del Bienestar emita un comunicado especial en caso de que llegue a existir ese cruce. Pero es algo remoto. Sinceramente, yo esperaría que todo se coordine para no hacerle un nudo al asunto. Lo más probable es que para Durango y Veracruz, a partir de marzo, ya queden cubiertos los bimestres hasta junio. Y si en mayo se adelanta algo para el resto de los estados por la elección al Poder Judicial, pues a Durango y Veracruz no les toca nada adicional, porque ya se los dieron. Por lo pronto, respiren, esperen los anuncios oficiales. Si ustedes viven en Durango o Veracruz, ya vayan mentalizándose de que, para marzo, puede llegarles la transferencia de 12,400 pesos en caso de ser adulto mayor, o de 6,400 en caso de tener discapacidad. Guarden su dinerito, adminístrense bien, porque en mayo no habría depósito. Y si viven en cualquiera de los otros 30 estados,
pues es muy probable que les toque su pago normal de 6.200 y 3.200 en marzo-abril, y luego el siguiente en mayo-junio. A menos, claro, que la elección al Poder Judicial sea active con una veda, y entonces sí, a todos nos sorprenden con un doble. La última sugerencia que les hago es que, cuando pasen estas cosas, anoten en una libretita las fechas y los montos que han recibido. Digo, las personas adultas mayores a veces me dicen, oye, es que luego me confundo. No sé si ya me depositaron o no. No sé cuánto gasté, cuánto me quedó. Y uno se empieza a hacer bolas. Lo ideal es llevar la cuenta. Por ejemplo, en enero recibí 6.200. Para marzo, me llegaron 12.400. Ok, esto ya cubre marzo y mayo. Y así, cuando llegue mayo, no se me hace raro que no haya depósito. Igualmente, si están al tanto de la elección al Poder Judicial y quieren participar, para que no nos digan luego que no supimos cómo votar o que no supimos que había que elegir a los jueces, etc., chéquenlo con calma. Es un tema histórico, porque se supone que es la primera vez que se haría un proceso de ese estilo. Entonces, no es cualquier cosita. Es parte de la transformación política del país y de la democratización del Poder Judicial. Lo fundamental que quiero recalcar es que no se me malviajen con la idea de solo 2 estados participan o nos dijeron que ya no habrá elección al Poder Judicial. Son rumores. Lo que sí es cierto, hoy por hoy, es que esas elecciones locales en Durango y Veracruz, en 2025, están prácticamente confirmadas, y se planea el adelanto de la pensión. Lo otro, lo del Poder Judicial, se está discutiendo, y en cuanto sea firme, involucrará a todos los estados. Recuerden, tampoco es que la doctora Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, pueda tomar una decisión a la ligera y decir, hagan esto. Todo es un proceso legal, en el que interviene la Suprema Corte, el INE, el Tribunal Electoral, la Secretaría del Bienestar, etc. Y si no se ponen de acuerdo, pues la bola se atora y la elección se retrasa. Esto pasa en la política mexicana, no es novedad. Para terminar, quiero agradecerles muchísimo que escuchen este rollo tan largo. Sé que es bastante información, y muchos de ustedes nomás querían saber si en marzo les cae el doble o no. Pero pienso que vale la pena que entiendan el porqué de las cosas, así no se dejan chamaquear por nadie. Porque luego hay gente que los mete en grupos de Facebook o WhatsApp para marearlos con información falsa y pedirles dinero. Acá se trata de que ustedes tengan la neta del planeta y sepan que, para Durango y Veracruz, si pinta el doble por elecciones locales, y para el resto, se esperen a ver si se confirman las elecciones del Poder Judicial. Si a la mera hora les queda alguna duda, no se preocupen, pregunten. Pueden acercarse a un módulo del bienestar, a la delegación de su estado, o incluso checar la página oficial de la Secretaría del Bienestar. Nadie mejor que ellos para despejar dudas formales sobre fechas, lugares de cobro, tarjeta, etc. Pero aquí, con esta explicación, yo espero que les haya quedado ya la película completita de lo que está pasando. En verdad les mando un abrazo gigantesco desde este rinconcito de México a donde sea que me escuchen. Gracias por aguantarme todo este rato. Les pido, si pueden, compartir esta información con familiares, compadres, vecinos o con quien sea que esté en la misma pensión y ande con 1000 dudas. Ayudémonos entre todos a que nadie se quede con información a medias. Y no olviden que, aunque uno reciba su dinerito, lo más importante es la familia, la salud, seguir adelante con buena actitud y no caer en desesperación. Así que, ánimo, mis queridos adultos mayores, mis queridas personas con discapacidad y público en general que apoya estos programas. Ojalá que, si les toca el doble pago, lo aprovechen para lo que necesiten. Y si no les toca, pues no se maguiten. Acuérdense que luego cae igual. Nomás es cuestión de un calendario distinto. El chiste es que no se hagan falsas ilusiones si no les corresponde, o no anden acusando a la Secretaría de que no me pagaron en mayo, cuando en realidad sí se los adelantaron en marzo. Yo con eso me despido, agradeciéndoles un montón su tiempo, esperando que se suscriban o sigan en contacto para futuros avisos, porque, ya saben, este tema se va moviendo rápido. De pronto, el INE sale con un anuncio, la Suprema Corte con otro, la Secretaría del Bienestar con uno más, y aquí nos tienen. Pero, de mi parte, encantado de volver a explicar las veces que sea necesario, con saborcito mexicano, con palabras cercanas y con buena vibra. Cuídense mucho, pásenla súper bien, no se estresen de a gratis. La pensión llegará, ya sea adelantada o normal, pero llegará. Lo importante es que estén pendientes de los canales correctos y que comprendan el trasfondo de por qué podría haber un pago doble en determinados lugares, o más adelante, a nivel nacional. Nos vemos en la próxima ocasión, y de nueva cuenta, reciban un abrazo llenísimo de cariño, disfruten a su familia, y sobre todo, gocen de su pensión cuando llegue. Les deseo que la vida les pinte de maravilla y que sigan con toda la energía. Nos vemos pronto y muchas gracias por estar aquí. Ánimo, que esto sigue adelante.